A medida que pasa el tiempo, nosotros necesitamos conocer a Dios en su totalidad, ¿sí? Empezar a conocer quién es el Dios que nosotros adoramos, a tal punto que podamos entender a qué Dios estamos sirviendo y ese nos lleve a un mayor gozo, a un mayor acercamiento hacia nuestro Dios. Es importante que vos sepas y que sepamos a quién estamos adorando. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál es el Dios que nosotros adoramos? ¿Cuál es el Dios que nosotros decimos creer? Para que no nos pase quizás como le pasó a los hermanos en Atenas, que ellos tenían muchos dioses y adoraban, no sabían cuál era su Dios. Y hasta que Pablo tiene que llegar y decirle, bueno, al Dios que ustedes no conocen, de este le voy a hablar. Y me hacía recordar también a los nepalí, que adoran casi 3 millones de dioses. Pero cada uno tiene como su Dios y varios dioses no saben a quién pedirle. Nosotros que creemos en un solo Dios, debemos conocerle cada día más. Y quiero en esta noche compartir acerca del Dios eterno, de este Dios que vive por siempre y que vive para siempre, que es antes de los tiempos y que será después de los tiempos. Y que quizás nuestra mente no puede llegar a comprender qué significa eso. Porque estamos acostumbrados a tener un reloj en nuestras manos. Yo tengo un reloj al frente que me dice que no me pase cierto horario. Pero este Dios es eterno, que no está limitado en el tiempo. Quizás a medida que pasa el tiempo consideramos nuestra edad como algo que se nos escapa de las manos. Pasa el tiempo y quizás nos arrepentimos de cosas que hicimos o que no hicimos. Y quizás queremos algunas cosas olvidar que hicimos, ¿no? Es decir, ay Dios, yo me acuerdo de esto. Y muchos de los que tenemos redes sociales, por ahí nos salta algún recuerdo en Facebook, de algún peinado que usábamos, de alguna ropa. Decimos, ¿cómo estaba en esa situación? Y nos arrepentimos de eso. De todos modos, nosotros siempre queremos de alguna manera agregar años a nuestras vidas. Y es tan así que la gente quiere vivir más años y empieza a adoptar prácticas que lo lleven o que piensa que lo lleven a vivir más años. Quizás alguna cirugía, métodos, como se dice, anti-age, anti-vejez, para parecer más jóvenes y que no se den cuenta que el tiempo va pasando y nos va dando factura de esto. Procuramos que la edad no se sepa cuando nos preguntan. No, la edad no tenés que preguntar. Sobre todo a veces las mujeres, ¿no? Dicen, no, la edad no se pregunta a una mujer. Porque estamos, de algún modo, no queriendo que pase el tiempo. Pero vamos peinando canas, las fuerzas disminuyen y vemos que no tenemos la misma vitalidad porque el tiempo empezó a transcurrir. Sin embargo, al avanzar nuestra edad, necesitamos ir transformando nuestra conducta, nuestro carácter, debe ir mejorando. Estoy seguro que si miramos hace 5 años atrás o 10 años atrás, no somos las mismas personas que somos hoy. Quizás aún hemos adquirido sabiduría, un acercamiento más hacia Dios. Y quizás dentro de 5 años diremos, estamos más cerca de Dios que lo que estaba en el 2023. Ahora bien, a medida que va pasando el tiempo, Dios jamás cambió. Y jamás va a cambiar. Él no necesita cambiar, porque Él es un Dios eterno. Él es lleno de sabiduría, de conocimiento, y que nos acompaña en nuestro diario vivir. Él no necesita cambiar con el tiempo. Y vamos a leer un salmo que nos habla acerca del tiempo o de la eternidad de Dios, para que nosotros podamos conocer este Dios eterno que tenemos. Y me interesa este tema porque es uno de los aspectos de Dios que debemos conocer, porque hermanos, nosotros adoramos un Dios eterno y por lo tanto vamos a pasar la eternidad con Él. Y esta es la antesala de lo que vamos a vivir en la eternidad. Y es por esa razón que nosotros debemos estar preparados y conociendo a este Dios eterno. Salmo número 90, del versículo 1 al 10 vamos a leer en esta tarde y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice allí. Dice así el Salmo 90, versículo 1 al 10. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta los siglos, tú eres Dios.
Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece, crece y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, queremos poner delante de ti tu palabra, rogándote que hagas con ella, Señor, la transformación en nuestras vidas, que ella nos lleve a conocerte cada día más, que ella nos lleve a entender quién eres tú, para nosotros amarte cada día más. En esta tarde disponemos nuestros corazones para escucharte, para que tú nos puedas hablar, para que no haya nada en la carne que nos impida escuchar lo que tú nos quieres decir o hablar, en este caso, Señor, lo que tú quieres hablar. Padre, nos ponemos delante de ti, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Comienza el Salmo número 90, allí en el título, ¿no? Hablando acerca que es la oración de Moisés, varón de Dios, titula la Reina Valera, ¿no? Si nosotros podemos ver el contexto, este salmo es escrito por Moisés. Este Moisés que estuvo en Egipto y que fue el que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y que lo llevó a la tierra prometida. Y Moisés escribe este salmo con todo lo ocurrido allí en Números 20. Si van a Números 20 pueden leerlo en sus hogares. Allí a Moisés le ocurren varias cosas. En primer lugar muere su hermana María. Moisés comete el pecado de golpear la roca en el desierto y eso le impide entrar a la tierra prometida. Y también ocurre la muerte de Aarón, su hermano. Varias cosas ocurren en ese momento. Entonces Moisés se sienta y con todo eso que estaba pasando, escribe este salmo. Para hacernos ver a nosotros acerca de que el tiempo es efímero para nuestras vidas. Que es pasajero, que pasa. Pero aquel que es eterno va a permanecer para siempre. Entonces nosotros podemos pensar en primer lugar, y el primer punto en esta noche, quiero hablarte acerca de esta eternidad de Dios. Vamos a ver cuál es la razón de su eternidad y en qué nos afecta a cada uno de nosotros. ¿Por qué yo debo conocer a un Dios eterno? ¿En qué me afecta a mí que Dios sea eterno? Quizás pasaste tus días diciendo, bueno, Dios es eterno, es verdad, pero no te pusiste a pensar en qué nos afecta a cada uno de nosotros tener un Dios eterno. Escuchen lo que dice Wayne Grudem, ¿sí? En su libro de Teología Sistemática, acerca de la eternidad de Dios. Él lo define así: Dios no tiene principio, fin ni sucesión de momentos en su propio ser. Otra vez, Dios no tiene principio, fin ni sucesión de momentos en su propio ser. Y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Él no está limitado por el tiempo. Él ve el tiempo y actúa en el tiempo que transcurrimos nosotros en nuestras vidas. Y Él no tiene ni principio ni fin, ni está sujeto a una sucesión de momentos, como quizás nosotros. Pasar un día, otro día, las horas. Llegamos a nuestro trabajo y apenas entramos ya queremos que sea la hora de salir. Y estamos pensando y estamos sujetos a tiempo, esperando que sea la hora. Pero Dios no es así. Es por eso que creemos que Dios no cambia con el tiempo, porque el tiempo no altera su ser, como nosotros. No altera sus propósitos, no altera sus promesas. Porque nosotros quizás a medida que va pasando el tiempo podemos cambiar. Quizás cuando éramos chicos éramos de un club de fútbol y después nos hicimos de otro. Quizás en algunos casos éramos de un partido político, después de otro, y vamos cambiando a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, Dios no cambia, no altera su ser el tiempo. Dios nunca aprende cosas nuevas como nosotros. Nosotros podemos decir, bueno, a medida que fue pasando el tiempo he aprendido cosas nuevas, porque el tiempo pasó y me dio la experiencia,
y me hizo aprender. O quizás podemos decir, a medida que ha pasado el tiempo me he olvidado de cosas. Bueno, a Dios esto no le ocurre, porque Dios es eterno y no está ligado a un tiempo que lo va a llevar a aprender cosas o a olvidarse cosas. Esa es la razón principal, que Dios jamás cambia. Y es la firmeza que nosotros podemos tener. Dios no va a cambiar, porque Dios es eterno. Miren, si hoy yo le dijera a mi esposa que desde que nos casamos, ella ha cambiado y es mejor cada día, y es mejor esposa, y es mejor persona, seguramente ella lo tomaría como un halago, se sentiría bien, y eso incrementaría, ¿sí?, nuestra comunión en nuestra vida matrimonial. Ahora, si yo le digo a Dios, Dios, a medida que va pasando el tiempo, eres mejor, Dios lo tomaría como una ofensa. Lo tomaría como algo repulsivo de mi parte, porque Dios no cambia jamás. Él no va siendo mejor a medida que pasa el tiempo. Él sigue siendo Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús también anuncia que Él es eterno y lo hace de una manera maravillosa cuando confronta a los judíos, que eran sus adversarios en ese tiempo. Le empiezan a preguntar a Jesús, bueno, Jesús, contestanos lo que te estamos preguntando, ¿por qué pensás de Abraham? ¿Qué pensás de esto? Y en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús le dice a los judíos, antes de Abraham yo soy. No le está diciendo que antes de Abraham, o sea, entre medio de Adán y Abraham, él había sido. No, él le dice antes de los tiempos, antes de que el mundo se creara, antes de que el universo sea universo, yo era. Y yo soy. Y Dios continúa haciendo. Esta afirmación es la misma que Dios le hace a Moisés. Cuando Moisés se presenta frente a la zarza y dice, bueno, Señor, si voy a liberar a tu pueblo, y me preguntan, ¿de parte de quién voy? ¿De quién le voy a decir? Y Dios le dice, dile que yo soy, te envía. Este es el mismo nombre que él utiliza y hace referencia a la existencia eterna de este Dios. El hecho de que Dios nunca empezó a existir también se puede concluir del hecho de que Dios creó todas las cosas y que Él mismo es un espíritu inmaterial. ¿Por qué digo esto? Porque Dios ha creado todo lo que existe, toda la materia que existe. Y Él existía antes de crear todas las cosas, como dice en Génesis 1:1. En el principio Dios creó todo, los cielos y la tierra, porque Él es eterno. Mire, la ciencia, la física nos dice que la materia, el tiempo y el espacio deben ocurrir todos juntos, y que si no hay materia no puede haber ni espacio ni tiempo. Pero ¿sabes qué? De todos modos, antes de que Dios creara el universo, no había tiempo, porque Dios era eterno. Por lo tanto, Dios nunca estuvo limitado a un lapso de tiempo, sino que Dios, a crear el universo, formó el tiempo en el que nosotros vivimos, y limitó el día y la noche y la hora de cada día, como lo vemos hoy nosotros. Es más, el tiempo está sujeto a Dios. Porque el tiempo no tiene existencia en sí mismo, sino que está sujeto a Dios. Y Dios hace que el tiempo transcurra y que pase para cada uno de nosotros. Así como el tiempo depende de Dios, también la creación depende del soberano creador del universo. Y esto nos lleva a que pensemos en este Dios que no va a cambiar, que no se cansa de nosotros, que a medida que pasa el tiempo sigue siendo igual. Es un Dios eterno, inmutable, no va a cambiar con el tiempo, porque Él es eterno, no está ligado al tiempo como nosotros. Sus promesas no van a cambiar, hermanos. Las promesas que Él nos hizo a través de su palabra no van a cambiar. No porque, bueno, me lo dijiste hace un par de años y no cumpliste y ahora el tiempo pasó y yo no puedo cumplir con tu promesa. No, Dios va a cumplir igual con las promesas, porque Dios no va a cambiar. Pero esa eternidad que Dios tiene, nosotros debemos pensarla y tomarla con una responsabilidad muy grande. Y ser conscientes de la eternidad de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué es importante entender que Dios es eterno? Porque, hermanos, cada uno de nosotros sabemos que la condenación es eterna. ¿Sabes por qué? Porque el pecado lo cometemos contra un Dios eterno.
Pensaba en esta semana y hablamos con algunos amigos, decíamos, ¿por qué Dios no limitó la condenación? ¿No? Decir, bueno, vas a estar por 1000 o 2000 años en la condenación, después saldrás, tendrás otra oportunidad. ¿Sabes por qué no puede hacerlo Dios? ¿O por qué no lo va a hacer? Porque nosotros pecamos contra un Dios eterno. Y como pecamos contra un Dios eterno, la condenación debe ser eterna. Así como la salvación es eterna porque creímos y reconocimos nuestro pecado delante de un Dios eterno. Es por eso que nosotros tenemos esta mentalidad y por eso que nosotros debemos amar a este Dios, porque Dios en su eternidad nos dará la eternidad en la salvación o la condenación eterna. Ahora pienso, hermanos, a medida que pasa el tiempo, la gente ha perdido el compromiso con la santidad de Dios, con agradar a un Dios eterno. Más bien está minimizando el pecado. No pasa nada con esto. Mostrando que como si no fuera importante, porque quizás no ve las consecuencias de su pecado. Decíamos en jóvenes hace un tiempo atrás, quizás no es tan malo porque mirá, cometí estas cosas, hice estas cosas y me fue bien dentro de todo. No veo consecuencias. Pero ¿sabes qué? Cuando llegue el momento, las consecuencias son eternas delante de los ojos de Dios. Minimizar el pecado y no enfocarnos en la salvación eterna nos lleva a despreciar la eternidad de nuestro Dios. Quizás no se enfoca por establecer una vida de devoción con Dios, sino que más bien buscamos un estilo de vida que a nosotros nos convenga. Quizás no nos importa si nos congregamos o no, lo tengo por menos, no es tan importante. Si igual yo me levanto, leo el versículo que está en el almanaque o las perlas bíblicas, y con eso es suficiente, Dios. Ya no pasa nada. No importa lo que estoy consumiendo todos los días en mi vida, en cuanto a lo que veo, a lo que escucho, a lo que pienso. Lo importante quizás es que sea feliz y nada más. Mientras quizás haga una oración al día o lea algún texto en el día, es suficiente. No pasa más nada. Nos olvidamos que lo central es honrar a este Dios eterno. Es mirar a este Dios eterno y preguntarnos nosotros si hoy no queremos pasar nuestros años de vida con este Dios, teniendo una devoción plena con Él. ¿Estamos seguros de que queremos pasar la eternidad con Él? Miren que es para siempre y por siempre. Si no estamos dispuestos a pasar un tiempo con Él en esta tierra, en este mundo, 10 minutos de nuestras vidas, ¿cómo vamos a querer pasar la eternidad con Él? No se puede comprender. ¿Qué tan seguros estamos de querer pasar la eternidad con Dios cuando en nuestros miserables y cortos años no nos enfocamos en Él? ¿Qué son 80 años, 70 años, 60 años ante la eternidad de Dios? Nada. Si no nos enfocamos en Él y si no estamos dispuestos a vivir para Él en estos años de vida, ¿cómo vamos a querer pasar la eternidad con Él? Estamos negando la eternidad de Dios. Creo que debemos hacernos esta pregunta todos los días. Miren, quiero mencionarte algunas características de la eternidad de Dios y vamos a leer algunos textos que nos hablan de esta eternidad de Dios o las características de esta eternidad de Dios. La eternidad de Dios hace que Él sea incorruptible. Dice Romanos capítulo 1, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Claro, cambiaron la imagen de este Dios incorruptible. ¿Por qué? Porque no vieron a este Dios eterno. Porque Él no se corrompe a medida que pasa el tiempo, porque Él es eterno. En cambio, el ser humano es impaciente y a medida que va pasando el tiempo se corrompe y empieza a formar ídolos en su corazón. Como dice Juan Calvino, el ser humano es una fábrica, en su corazón hace una fábrica de ídolos todo el tiempo y se corrompe a medida que va pasando el tiempo. Bueno, la eternidad de Dios hace que Él sea incorruptible, que Él cumpla sus promesas, pero también sus castigos. Números capítulo 23, versículo 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá?
Bueno, Dios, que es eterno y que cumple sus promesas y su castigo, Él va a hacer. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él no necesita tiempo para arrepentirse, no necesita tiempo para mentir. Él lo que ha dicho lo va a cumplir, lo que ha hablado lo va a hacer, porque Él es un Dios eterno y esa es su característica. Otra de sus características es que cuando Él es eterno, porque como Él es eterno, su fidelidad jamás cambia ni se va a reducir. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dice que las misericordias del Señor jamás se terminan, pues nunca faltan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Porque Él es fiel, no porque está limitado a un tiempo, porque Él es eterno. Y porque nunca va a cambiar su fidelidad. Y Él en sí mismo no cambiará, dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. O sea, que acá le estaba hablando al pueblo, le estaba diciendo, miren, como yo no cambio y les hice una promesa, no los voy a consumir. Porque prometí algo y no soy de eso que cambia. Porque mi naturaleza es ser eterno. Y nosotros podemos ver en las evidencias bíblicas de la eternidad de Dios. Vamos a leer algunos pasajes más. Anotalos si querés, porque voy a ir leyéndolos acá que lo tengo en los apuntes. Isaías 40, 28 nos habla del Dios eterno. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable, decía Isaías. El Dios es eterno, le decía él al pueblo. El Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, porque Él no va envejeciendo como cantamos en la escuela bíblica, que Dios no es un viejito, que se cansa, que está ahí, que escucha poco, porque le pasó el tiempo. No, este Dios es eterno. Dice Job, capítulo 36, versículo 26, que no se pueden contar sus años. Dice, Dios es exaltado y no le conocemos el número de sus años, porque son inescrutables. No lo podemos contar. Dios no tiene fecha de cumpleaños. Dios no tiene una fecha en el almanaque en el cual cumple años. Él permanece para siempre, dice el Salmo 102, versículos 26 y 27. Ellos perecerán, pero tú permaneces, dice. Todos ellos con una vestidura desgastada, como vestido lo cambiarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Tú no cambiarás, dice el salmista allí. Tú no tienes fin, tus años no tienen fin. Lo que queremos ver en esta noche es acerca de este atributo perfecto de Dios, ¿no? La eternidad perfecta de nuestro Dios. Y nosotros debemos mirar a nuestro Dios y adorar a este Dios eterno, al Dios que nosotros amamos y decimos amar. Si quisiéramos lo más mínimo, si quisiéramos realizar lo más mínimo por nuestra propia voluntad, quizás pudiera salir bien, pero en realidad es trágico cuando no está ligado a la eternidad de Dios. Cada uno de nosotros debemos pensar que debemos estar sujetos a esta eternidad de Dios, pensar en el tiempo que Dios nos ha demandado a cada uno de nosotros. Y debemos buscar a este Dios que es el que es eterno, que permanece para siempre, que jamás va a cambiar. Sigue allí el texto hablándonos en Romanos capítulo 14, versículo 12, nos dice que cada una de nuestras cosas, dice así, lo voy a leer, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Sabe por qué daremos cuenta? Porque a medida que pasa el tiempo para nosotros, vivimos nuestra vida y debemos vivir pensándola en este Dios eterno. Cuando no lo hacemos, cada una de nuestras acciones serán puestas delante de Dios para ser juzgadas. Y Dios dirá,
no te enfocaste en que ibas a pasar la eternidad conmigo. Buscaste otras cosas, te desenfocaste y no miraste lo que realmente importaba. Cada acción que nosotros hagamos, cada pensamiento que nosotros tengamos, cada deseo que nosotros tengamos, repercute en lo eterno. Hermanos, repercute en lo eterno. No hay nada que hayas hecho hoy, que vayas a hacer mañana, que no vaya a tener efecto en lo eterno. Porque como nos dice Romanos, daremos cuenta a Dios de eso. No es que lo que pasó acá queda acá, y vamos allá y ya está. Daremos cuenta delante del Señor de lo que hemos hecho aquí en este lugar. Y como daremos cuenta, nosotros debemos pensar cada día en la manera en que actuamos, en la manera que nos movemos en nuestras vidas, pensando en que eso va a afectar en la eternidad, que va a afectar en lo eterno de cada una de nuestras vidas. Hermanos, ¿te pusiste a pensar en eso? ¿Te pusiste a pensar en lo que estás haciendo cada día y que quizás no ha pasado desapercibido? Quizás lo dejaste pasar como que esto no tiene importancia. ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo hacer aquello? Pero hermanos, eso sigue anotado allí. Y daremos cuenta por eso. O por el servicio que hemos dado a nuestro Dios también. Todo. Lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Todo daremos cuenta en lo eterno. Y nos sentaremos delante de Dios y Dios nos dirá: Saúl, hiciste esto. Bueno, me serviste en esto, pero mirá en esta situación, ¿por qué no actuaste de la manera que yo te hablaba? Mirá lo que hiciste en esta situación. ¿Por qué dejaste de servirme de la manera que te lo pedía? En segundo lugar, vamos a ver el juicio del Dios eterno. Versículo del 3 al 6 del Salmo 90. Dice allí: vuelves a los hombres hasta ser quebrantado, dice: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Claro que Dios trae juicio, porque es capaz de ver nuestra condición en nuestro corazón, y nos llama, dice el salmista acá, a que volvamos a ser quebrantados por Él. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Él nos está hablando cada día para que seamos quebrantados por Él y que vayamos delante de Él. Y le dice allí: convertíos, hijos de los hombres. Esto era un llamado al arrepentimiento, era la orden para el hombre que se volviera al polvo, porque usa la misma palabra aquí que se usa en Génesis 3:19, que dice: pues polvo eres y al polvo volverás. Usa la misma palabra: vuélvanse a ese polvo, vuélvanse a humillarse, vuelvan al principio, a tener esa comunión conmigo, arrepiéntanse. Dice Spurgeon en su comentario acerca de este pasaje: todos los hombres, incluso los más sabios, los más fuertes, los más grandes y los más poderosos monarcas y príncipes del mundo, son hombres miserables, hechos de tierra roja, y rápidamente se convierten de nuevo en polvo. ¿Qué nos está diciendo acá el salmista? El tiempo pasa rápido, así, en un suspiro. Se nos va. Y nosotros tenemos que estar seguros de que estamos volviendo a Dios cada día y poniendo nuestra mirada en aquel que nos está llamando cada día. Dice el salmista allí: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Moisés, habiendo introducido esto, habiendo hablado del Dios eterno, hablando acerca de la eternidad, le dice: 1000 años parece ser como un día, pero no como el día que estamos viviendo hoy, sino como el día de ayer que pasó. Y yo pensaba mientras leía este pasaje, digo: bueno, ¿ayer qué hice? Se me pasó volando, fue así rápido, entre una cosa y otra que uno hace, se pasa así volando. Se te terminó el día, y pasó, y decís: ¿qué hice ayer? Al final no aproveché el día. Y el salmista hace esta ilustración y dice: es como el día de ayer que pasó, se te fue de las manos. Eso significa para Dios 1000 años. ¿Te imaginas? Dice otro comentarista, McLaren: Él ha sido elevado por encima del tiempo, y ninguno de los términos en que los hombres describen la duración tiene significado para Él.
1000 años que a un hombre le parecen tan largos, le han quedado reducidos a nada en comparación con la eternidad de su Señor. Pero también debe ser cierto que un día con el Señor serán como 1000 años. Que un día con el Señor serán como 1000 años. Qué interesante esto. Porque este Dios eterno, que no mide el tiempo, que quizás para nosotros 1000 años pueden ser mucho tiempo, un día con el Señor serán así, como 1000 años. Pasar cada día con Él, la eternidad. Que hermanos no nos dejemos ganar por el tiempo y que a medida que vaya pasando nos encuentre de que hemos desperdiciado nuestros días, nuestros dones, que hemos desperdiciado el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Debemos preguntarnos cómo estamos sirviendo a este Dios eterno. Dios levantará juicio, decía acá en el segundo lugar, el juicio del Dios eterno, porque miren, dice, más allá de eso, el versículo 5, los arrebata como torrentes de agua, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Dice que los arrebata como un torrente de agua. Desde la perspectiva eterna de Dios, los días y los años y cada milenio pasan rapidísimo, como un torrente de agua que vemos que pasa y pasa. Dice que son como un sueño, ¿no? ¿Quién no ha dicho, oh, me acosté a dormir, ni siquiera pude descansar? Parece que hubiese dormido 1 hora. Se me pasó tan rápido que no llegué a descansar. Bueno, dice Moisés, bueno, es como un sueño para Dios, 1000 años. Porque pasa rápido. Es como la hierba que crece. Y me gusta Moisés acá porque empieza a hacer algunas comparaciones poéticas, ¿no? El torrente de agua, un sueño, la hierba, ¿no? Crece, la vemos allí y en la noche ya es cortada y se seca y ya se cae. Y en la mañana crece otra más y así todo el tiempo. Pasó el tiempo y se secó y se cayó y es cortada. Es por esa razón que nosotros debemos ser conscientes que tenemos una sola vida para vivir. Tenemos estos años que no sé cuántos años nos dará el Señor. No sé cuántos años hemos vivido o estamos viviendo. Digo, acá el más chico es Mateo, que lleva solo 3 meses, pero nosotros que vamos viviendo llevamos 30, 60, 70 años. Y va pasando el tiempo y debemos saber que nuestra vida es una sola. Y que debemos glorificar a Dios y que no debemos desperdiciar nuestra vida en algo pasajero, en algo que pasa, en algo que es de este mundo y que quedará acá. Sino que debemos pensar que debemos hacer ruido en lo eterno, hacer ruido en la eternidad, poniendo mis dones al servicio de Dios, poniendo mi vida al servicio de nuestro Señor. Que no debemos despreciar nuestra vida sin significado eterno, sin congregarme, sin leer la palabra de Dios, sin pasar tiempo en las Escrituras, porque somos limitados en tiempo, finitos en nuestro cronos, como utiliza la palabra acá. El tiempo a reloj. Y necesitamos invertir en algo que valga para toda la eternidad, que dure toda la eternidad. Hermano, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué cosas tenés anotadas en tu agenda de cada día? ¿Qué es lo que más ocupa tu tiempo en tu vida? ¿Qué cosas le dedicas más tiempo? Respondámonos estas preguntas y miremos a Dios con sinceridad y pensemos si estamos viviendo para ese Dios eterno o estamos desaprovechando el tiempo que Dios nos dio acá. Te vuelvo a repetir, si no amamos a Dios en estos años que nos dará, si no estamos dispuestos a vivir para este Dios en estos años de vida que Él nos da, ¿cómo vamos a querer pasar la eternidad con Él? Es impensable. No es concebible en la mente de Dios, ni en las Escrituras, de que alguien pueda desperdiciar su vida no siguiendo a Dios y queriendo después pasar la eternidad con Él. Bueno, Dios, yo hago mi vida acá, resuelvo todas mis cosas y después sí voy a ir a la eternidad con vos. Ahí sí voy a tener tiempo, toda la eternidad, para que yo te cante, te alabe, esté ahí frente a tus pies. Dios dice, no.
El tiempo que yo te di es para que lo vivas y para que ya empiece a hacer eco de lo eterno. En tercer y último lugar, quiero hablarte acerca de la fragilidad del hombre frente a la eternidad de Dios. Una vez terminada nuestra vida de trabajo, quizás de formar a nuestros hijos, de dedicarse a muchas cosas, llegamos al final de nuestros días y nos damos cuenta que la vida pasó, como dice el versículo 9 y 10, como un pensamiento, como algo que pensamos y se fue. Pero a veces nos ponemos a pensar y decir, pasó este pensamiento, fue corto, fue breve. Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Allí Moisés, mientras está escribiendo esto, dicen los comentaristas, él estaba viendo a su hermana morir, a su hermano morir, viendo que no iba a llegar a la tierra prometida, viendo que muchos de los que salieron de Egipto también estaban muriendo, y él se veía a su alrededor y escribe esto, ¿no? Va pasando el tiempo, 70, 80 años en aquellos que pasaron, y la ira de Dios cayó y fue apagando la vida de muchos. Y vemos allí que nos deja esta enseñanza, ¿no? Decir, bueno, la ira de Dios se mostró a tal punto de que decidió terminar con nuestros días. Y de hecho es así. Todos tenemos un tiempo en donde partiremos con el Señor, porque Dios ha decidido, bueno, hasta acá y necesito llevarte conmigo. Dice Spurgeon, Moisés veía a hombres muriendo a su alrededor, vivía entre funerales y se sentía abrumado por los terribles resultados del sagrado divino. Sentía que nadie podía medir el poder de la ira del Señor. ¿Por qué? Porque terminaba los días, porque apagaba la vida de muchos, y quizás en algún punto esto era bueno. Porque si uno tiene luchas hoy acá, está batallando con cosas que quizás nos alejan de Dios, cuando nuestra vida termina, decimos ya está. Ya no voy a renegar con preocupaciones, con tentaciones. Ahora paso la eternidad con Él, ya no habrá dolor, ya no tengo que preocuparme por otras cosas, no tengo más angustias y estoy con Él en la eternidad. Y debemos agradecer a Dios que termina en ese lapso de tiempo nuestras vidas. El hombre es frágil ante la eternidad de Dios, porque no le puede ganar. Nosotros a veces queremos ganarle a Dios en nuestros tiempos, queremos decir, bueno, Dios, espérame un poco más adelante, tengo mi fecha libre dentro de 2 meses, espérame ahí que ahí me voy a sentar a estudiar las Escrituras, ahí me voy a sentar a orar, y queremos ganarle en el tiempo a Dios. Sin embargo, somos frágiles en nuestros tiempos, no podemos vencer a Dios, disponer del tiempo para hacer mis propios deseos. Necesitamos ver a Dios como un Dios eterno, porque eso nos garantiza poder estar visualizando la meta que tenemos, y es pasar la eternidad con nuestro Dios. Estoy seguro que ese es tu deseo y ese es mi deseo. Y ese debe ser el deseo de cada cristiano, pasar la eternidad con nuestro Dios. Pero es necesario, vuelvo a repetir, que hagamos eco en estos años que pasamos. Dice allí Moisés, 70 años pasan y para los más robustos 80, ¿no? Moisés muestra allí un periodo de tiempo, él vivió 120 años. Él quería demostrar que la vida pasa y que va pasando el tiempo. Pero nosotros debemos ser capaces de aprovechar el tiempo al máximo, luchar por el llamado que Dios nos hizo, luchar por el llamado que Dios hizo a nuestras vidas, entregarlo todo por la causa de nuestro Señor, darlo todo por la causa de nuestro Dios, nuestras fuerzas, nuestros recursos. Debemos disponer nuestras vidas en esa dirección, enfocarnos en lo eterno, en lo que es eterno, para que al terminar la carrera podamos decir lo mismo que se dijo de Moisés en Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Dice allí, aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió, no se había apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Aún en sus últimos años, dice la Escritura, él seguía con la mirada apasionada por Dios
y seguía vigoroso por Dios. Esto no quiere decir que cada minuto, cada segundo que tuvo Moisés, lo aprovechó para servir a este Dios. Lo aprovechó para honrar a este Dios, para glorificar a este Dios. Hermano, cada día, cada segundo que pase, aprovechalo para glorificar a este Dios, para disfrutar de este Dios eterno, para degustar de este Dios eterno. Y para que podamos decir, como dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que aman su eternidad, a todos los que están amando lo eterno de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestra meta es impactar en lo eterno. Porque nuestra meta es vivir para el Dios eterno. Porque con Él vamos a pasar la eternidad. Y hoy es la antesala. Querido hermano, querida hermana, vivamos cada día de nuestra vida sabiendo de que cada acción de nuestros días se impacta en lo eterno. Porque estamos sirviendo a un Dios eterno. Y te quiero decir que si no tenés a Cristo en tu corazón, si Cristo no ha transformado tu vida, este Dios eterno te dará una condenación eterna. Y es tiempo que vayas a los pies de Cristo y puedas correr en arrepentimiento delante de Él, pidiendo perdón por tus pecados. Porque el castigo es eterno. Necesitas tener un encuentro con este Dios para que Él transforme en tu vida y te pase de la muerte eterna a la vida eterna. Querido hermano, disfrutemos de este Dios eterno, disfrutemos de este Dios que nos llamó, que nos ama y que ha dispuesto este lapso de tiempo. No sé cuánto vamos a vivir cada uno, pero disfrutemos al máximo viviendo para aquel que nos llamó. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios, agradecidos